Ahora diremos, ¿es que la economía estaba mejor allí? Pudiéramos decir que ellos, ahora los discípulos no le estaban exigiendo, traigan todas sus propiedades porque tenemos que venderlas y forzándoles. No, ellos venían y traían sus propiedades. ¿Ok? Y siempre esto pasó por la unidad, por el amor. La Biblia dice que tenía un corazón y una alma. Unidad, todos digan unidad. La unidad los impulsaba a hacer esto, pero también el amor. El amor los impulsaba a que si ellos tenían demasiado, no hubiera necesidad en los que tenían escasez. Y entonces ellos, impelidos por el Espíritu Santo, se movieron y empezaron a dar. Ellos empezaron y tenían un corazón de unidad. Y Jesucristo siempre puso en alta estima la unidad. La oración de Jesús en Juan capítulo 17, lo tenemos en el PowerPoint también en tu outline. La palabra de Dios nos dice en este pasaje que Jesús pidió que fuéramos unidos como el Padre y Él lo eran. En el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, la Biblia dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Ok? Entonces ellos tenían unidad. Cuando había alegría, todos se alegraban. Cuando había pesar, todos se sentían mal. Todos los miembros con ellos se gozaban, pero también con ellos lloraban. La unidad era de suma importancia para Jesús y también lo debe de ser para nosotros hoy en día. La unidad. Divididos caeremos, pero unidos permaneceremos. Pueden decir amén. En unidad seremos fortaleza. ¿Cuántos pueden mirar una hormiguita? ¿Qué daño te puede hacer una hormiguita? Una hormiguita. La agarra así. Hormiguita, que me dura. Pero qué tal si viene un enjambre de hormigas, y luego de esas que pican y que te dejan rojo, y vienen una son peligrosas. ¿Cuándo? Cuando están unidas. Cuando las hormigas están unidas, son peligrosas. Cuando la iglesia está unida, es peligrosa, y va a ser uno de nuestros temas ahora en el futuro, la iglesia peligrosa también. Así que la unidad nos hará ser una fortaleza. Cuando yo pienso acerca de la unidad y el acuerdo de la iglesia, y de cómo si uno duele, todos dolemos, si uno está contento, todos nos alegramos, entonces esto hará que la iglesia sea sensible a las necesidades y a la unidad. En muchas ocasiones no nos damos cuenta, al tener una iglesia como la nuestra, de lo que estamos pasando. Quizás el miembro de aquel lado no sabe lo que el miembro de este lado está pasando. Pero si hoy en día nos comunicamos y oramos entre los unos, y por eso es tan importante la vida de las células, y por eso en este mes te di un libro para que tú fueras a una célula y te registraras a un grupo de vida, porque allí se orará por ti, se mirará qué hacer con tu necesidad para poder también ayudarte con esa necesidad. Pueden decir amén. Es necesario que permanezcamos juntos. Amén. Este dedo puede hacer algo, puede apuntar, puede hacer esto para voltear esto, pero en ocasiones este dedo no puede hacer todo solo. Van a estar los otros, y toda la mano se une para entonces ella toda agarrar. Los demás dedos agarran. Y esto es lo que hacemos cuando en la iglesia estamos unidos. Pueden decir amén. Cuando estamos unidos en el trabajo físico, cuando estamos unidos en el trabajo espiritual, en oración, por ejemplo, ya hay más de 100 personas involucrados en la oración y el ayuno para los 365 días del año, y todos unidos lo estamos haciendo. Pueden decir amén. Ahora, la unidad es bien importante, porque cuando la iglesia es atacada, la iglesia unida puede perseverar. Ahora, nuestra iglesia, y todos se dieron cuenta en la noticia de esta semana pasada, y no sabía si ponerlo al principio, al final o en medio, pero here you go, okay, aquí le va. Esta semana nuestra iglesia fue probada.
A ver si estamos unidos, a ver si estamos unidos en una misma mente, en un mismo corazón. Nuestra iglesia fue probada y las noticias no solamente llegaron aquí. ¿Cuántos oyeron las noticias de nuestra iglesia esta semana, el lunes? Levanten la mano todos los que oyeron las noticias. Ok, mire, no muchos. Quiero decir que los demás están bien. Pero te quiero decir que nuestra iglesia fue probada. En la iglesia de inglés sucedió que había 2 personas teniendo una relación inapropiada. Esto nos enseñó que somos vulnerables a reconocer que debemos estar unidos y reconocer que el enemigo también quiere atacar nuestra iglesia. Yo siempre he dicho que nuestra iglesia se hace todo en cuanto está en nuestro poder para poder asistir a la gente desde que entran hasta que están en las clases. Todos nuestros maestros se les hace un estudio de antecedentes para ver si no han tenido algún antecedente penal o algo en su vida, algo gris, algo turbio, como para no poderlo poner a cuidar niños o niñas o jovencitos. Siempre hacemos un estudio desde mirar su seguro social, sus récords, su historial de trabajo, su comportamiento, su antecedente policíaco. Y todo eso nuestra iglesia paga. Cuando hay un voluntario que quiere cuidar niños o jóvenes, se les hace un estudio antes de ponerlos a hacer eso. Ahora, no todo el tiempo va a suceder que la persona tiene antecedentes, pero puede pasar en el momento de la tentación. Y esto es lo que pasó con 2 personas voluntarias en la iglesia de inglés, pero pensaban que era nuestra iglesia. Me llamaron de México me llamaron para decirme: pastor, escuché las noticias, ¿qué es lo que pasó? Entonces ya le expliqué, mira, fue una persona, pero era hispano, entonces, pero que era hispano, pensaban que era de nuestra iglesia. Y aquí es donde debemos de estar unidos. Aquí es donde debemos de estar unidos y con la oración proteger. Por eso, escuchen bien, por eso Dios nos habló de estar en oración y ayuno todos los 365 días del año. Pueden decir amén. Y orar por la iglesia, escuchen bien, orar por la iglesia americana, porque entre más grande la iglesia, más está el enfoque. Yo me pregunto, ¿por qué las noticias 4, hasta el rojo vivo salió? Yo me pregunto, ¿por qué no ponen cuando hacemos el 4 de julio cada año aquí y la iglesia americana trae 70,000 personas aquí? ¿Por qué no ponen en las noticias cuando hacemos el día de resurrección o el día de la pasión de Cristo? ¿Por qué no ponen eso en las noticias? Porque las noticias malas rápidamente quieren correr para vituperar el nombre de Dios. Pueden decir amén. Pero las cosas malas rápidamente las ponen en las pantallas grandes, y ahí es donde nosotros debemos de estar unidos. Pueden decir amén. Ahora, esta iglesia tiene security, tiene cámaras por donde sea, hermanos, amén. Así que si algo pasó inadecuado, indebido, rápidamente se va uno a las cámaras y al video, y uno puede mirar. ¿Sabe qué día había unas sillas puestas hasta arriba en un cuarto? Y podemos mirar a través del video quién fue. Así que, ojo, pueden decir amén. Ok, pero en esto mismo también debemos de mirar que como iglesia estamos unidos. Voltea a tu hermano y dile: estoy contigo. Voltea a tu hermano y dile: estoy contigo. Ok, así que si en las buenas o en las dificultades, en las bendiciones, en las pruebas, amén, y la iglesia siempre será atacada, amén. Vivimos en un mundo caído. Esta iglesia no es un hotel para santos, sino es un hospital para pecadores. Es lo que es esta iglesia. Siempre lo he dicho y lo recalco: no esperemos perfección en la persona que viene caminando apenas. Y en muchos de ustedes y de nosotros, pues más bien, en muchos de nosotros todavía Dios sigue trabajando en nuestro carácter, en nuestra vida de santidad. Amén. Lo bueno que tenemos a Jesucristo, el cual es inmaculado. Él es el Santo de Israel. En Él no hay mácula, no hay arruga, no hay mancha. En Él podemos nosotros poner nuestra esperanza. Amén. Todos nosotros somos pecadores, pero escúchenme bien, todavía aún así debemos de mantener una unidad y resaltar nuestro testimonio y vivir una vida en santidad. Pueden decir amén. Voltea a tu vecino y dile: vivir una vida en santidad, porque estamos
en unidad. Punto número 2, yo me pongo a pensar, hermanos, amén, que otra de las cosas que tenía la iglesia primitiva, esto era una ambición correcta. Una ambición correcta, esto era, querían que toda la humanidad se salvara, que todos supieran de Jesucristo. La Biblia también nos dice que ellos predicaban el señorío de Cristo y a Él resucitado. Ellos predicaban el señorío, no la señoría o la antigüedad, pero el señorío de Jesucristo. La Biblia dice en el versículo 33 de nuestro texto, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. El resultado era abundante gracia. Era sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque predicaban. ¿Cuántos quieren que la gracia de Dios sea abundante en su vida? La manera es dar testimonio de la resurrección de Jesús. Porque cuando tú das testimonio de la resurrección de Jesús, abundante gracia vendrá a ti. Dios mirará a ti, a tu persona, como esa persona que está testificando, que le está hablando a los demás de Jesús, que le está hablando a los demás de la misericordia y de la gracia de Dios. Y eso hará que la gracia abunde a tu vida. Pueden decir amén. La pregunta es esta: ¿quién es responsable de predicar, de testificar de Jesucristo a otros para alcanzarlo? ¿De quién es la responsabilidad? Y la respuesta es de todos. Voltea a tu vecino y dile, es tuya y mía, es tuya y mía. ¿Ok? Está como un creyente un día se levantó y oró y le dijo al Señor, Señor, si tú quieres que yo predique tu palabra, si quieres que yo anuncie tu evangelio, si quieres que yo le hable a mi vecino de tu amor, de tu unción, de la resurrección y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si quieres, dame una señal, Señor, dame una señal. Y ese día, al siguiente día se levantó, me hizo su oración, Señor, estoy listo para la señal que tú me quieras dar. Y se subió al camión, él no tenía auto como muchos de nosotros, se subió al camión y al llegar allí, el camión iba solo, el chofer y él, ¿ok? De un de repente, él estaba esperando la señal, de un de repente se sube una persona corpulenta con un matiz triste y llega y se sienta y está balbuceando y empieza a agarrarse las manos en la cara y decir, necesito ayuda, ¿cómo puedo salir de mis problemas? ¿Cómo poder salir de esta encrucijada? Si alguien me hablara de Dios, si Dios existe, si alguien me hablara, por favor, me gustaría saberlo. Y para esto el cristiano empieza a oír todo esto y voltea así, cierra los ojos y dice, Señor, ¿es esta la señal? ¿Qué más espera? Le está diciendo, casi le está diciendo, si tú eres cristiano, ¿por qué no me predicas la palabra del Señor? La semana pasada fuimos a la cruzada ¿cómo se dice? A la preparación de la cruzada de Franklin Graham, y enseñaron un video en donde está una persona hablando, ¿sabes qué? Necesito de Dios, necesito que alguien me hable, estoy perdido, voy al infierno, estoy en drogas, estoy en pandillas, estoy totalmente destrozado. Si tú tienes la palabra, me la pudieras decir, me pudieras hablar del amor de Dios. Mira, quizás te rechace, quizás te diga que no, y quizás te aviente la Biblia, pero puedes intentar de hablarme la palabra de Dios. O esperas una señal, y cuando Dios te dé la señal le dirás, Señor, ¿es esta la señal? Pueden decir amén. Por eso Dios, esta iglesia estaba unida, y no solamente en la generosidad, en dar a Dios, pero daban testimonio de la resurrección. Ahora algunos dirán, pero es que yo necesito una señal. Bueno, te voy a dar algunas, amén. Las señales como estos pasajes. Mira lo que dice en tu Biblia, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres otra señal? Otra señal, ahí te va otra señal. Hechos 1 al 8, Hechos 1 al 8, está en el PowerPoint en tu Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Quieres otra señal? Hechos 5:42, y todos los días, todos digan todos los días,
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos eran generosos, no solamente compartían sus posesiones, pero daban testimonio todos los días en el templo y por las casas. Todo lo que debes de decir al